Hola y bienvenidos de nuevo a Aula Fisio. En el vídeo de hoy vamos a analizar en profundidad la relación existente entre la disquinesia escapular y la presencia de patología en el hombro. ¿Qué es la disquinesia escapular? Se trata de una alteración observable de la posición y movimientos normales de la escápula cuando ocurre el movimiento en los miembros superiores. La escápula es uno de los huesos que forman el llamado complejo articular del hombro, y gracias a ella podemos llegar a rangos de movilidad mucho más amplios cuando movemos los brazos. Ahora bien, antes de centrarnos en la disquinesia como tal, hagamos un breve repaso de la importancia que tiene la escápula en la biomecánica del hombro. Las funciones de la escápula en este cometido son tres. En primer lugar, la estabilidad. Una de las principales labores de la escápula es proporcionar una base estable donde se pueda producir la movilidad glenohumeral. Mecánicamente, se necesita un movimiento armónico y acoplado entre la escápula y el húmero, para así alcanzar una buena amplitud de movimiento. Este concepto es conocido como ritmo escápulo-humeral y fue mencionado por primera vez en 1934 por Cotman. En él existe un movimiento combinado que se da en unas proporciones determinadas, que son 2:1. Es decir, cada 3 grados de movimiento, 2 ocurrirían en la articulación glenohumeral y 1 en la escapulotorácica. Como podéis observar en el ejemplo, en la diapositiva, en el movimiento que supone 180 grados, 120 de esos 180 corresponderían a la articulación glenohumeral y 60 al movimiento de campaneo lateral o báscula externa de la escápula. Como segunda función nos encontramos con la inserción muscular. Es decir, la escápula sirve de plataforma de inserción para numerosos músculos, en concreto un total de 17 que se encargan de estabilizarla y de coordinar sus movimientos. Como última función nos encontramos con la transferencia de energía. La escápula nos va a servir de nexo de unión entre el esqueleto axial y los miembros superiores, transfiriendo toda esa energía de proximal a distal. De esta manera se consigue un óptimo posicionamiento del hombro y se facilita su función. ¿Qué relación tiene la disquinesia escapular con la patología en el hombro? La disquinesia escapular no está considerada como una patología específica del hombro, pero sí que guarda una relación muy estrecha. Diversos estudios sitúan la presencia de disquinesia escapular entre el 68 y 100% de los pacientes que presentan alguna lesión de hombro. Más concretamente, encontramos su presencia en un 68% en patología de manguito rotador, un 28% en lesiones del labrum, un 100% en hombros inestables y aproximadamente un 16% en nadadores que presentan dolor de hombro. ¿Por qué se produce la disquinesia escapular? En primer lugar, por alteraciones posturales u óseas. Alteraciones como la hiperlordosis cervical o la hipercifosis dorsal van a protraer en exceso la escápula, incrementando la posibilidad de que ocurra un pinzamiento subacromial. También las lesiones óseas como la fractura de clavícula influirán en la correcta biomecánica. Alteraciones de la función muscular, debidas a un desequilibrio en la coordinación muscular. El hombro es un complejo articular muy inestable y requiere de una gran coordinación por parte de la musculatura y demás tejido blando. Por lo que si existe un desequilibrio en la coordinación y función muscular, la correcta biomecánica del hombro se verá muy alterada. También por contracturas y falta de flexibilidad. El acortamiento muscular o la falta de flexibilidad en estructuras como son la cápsula glenohumeral posterior posicionarán la escápula en un estatus de desventaja biomecánica. También tenemos causas neurológicas, debidas a una lesión nerviosa por traumatismo, procedimiento quirúrgico o bien una tracción.
Y por último, causas por un déficit en la propiocepción. El sistema propioceptivo se encarga de recoger información que proviene de músculos, ligamentos, tendones, fascias, etc., y así informar al sistema nervioso en todo momento de su posición en el tiempo y espacio, por lo que una pobre propiocepción dará lugar a una mayor asincronía y descoordinación. ¿Cuáles son las consecuencias por la presencia de una disquinesia escapular? Hallamos una desventaja mecánica. Con el tiempo, una mala posición escapular dará lugar a desequilibrios musculares que afectarán a la longitud de los músculos y, en consecuencia, a la correcta biomecánica del hombro. También observaremos pérdida del control de movimiento. La pérdida de control de la protracción y retracción escapulares se traducirá en un mal posicionamiento de la escápula con respecto al tórax. Un exceso de protracción deriva en problemas de atrapamiento subacromial. En la pérdida de control de la elevación del brazo, vamos a encontrarnos con una disfunción del serrato anterior y el trapecio inferior, que también podrá evolucionar en la aparición de un pinzamiento subacromial. Y por último, la alteración más importante, la pérdida de la cadena cinética. Esto quiere decir que la disquinesia escapular dará lugar a una incorrecta transferencia de energía entre los miembros inferiores y el tronco y las extremidades superiores. Vamos a hablar ahora sobre cómo se clasifica. Según Kibler, podemos encontrarnos con 4 tipos diferentes de disquinesia. Tipo 1, en el que nos vamos a encontrar que el borde inferomedial de la escápula se encuentra prominente o que sobresale. La musculatura que está cortada en este caso serían el pectoral menor, la cabeza corta del bíceps, el elevador de la escápula y el trapecio superior. Por otro lado, tenemos la musculatura debilitada, que serían el serrato anterior y el trapecio inferior. En el tipo 2 nos vamos a encontrar que es el borde medial de la escápula el que se encuentra prominente o que sobresale. La musculatura cortada es la misma que en el tipo 1, pero sin embargo, en la musculatura debilitada nos encontramos, además del serrato anterior y el trapecio inferior, el romboides y el dorsal ancho. El tipo 3 presenta un borde superomedial de la escápula prominente y encontramos como musculatura debilitada el trapecio superior, el elevador de la escápula y el serrato anterior. Para finalizar, tendríamos el tipo 4, que sería un estado de normalidad, una posición y movimiento de la escápula normal y simétrico. Respecto al tratamiento de la disquinesia escapular, deberemos puntualizar que tiene que ir enfocado a conseguir un control neuromuscular más efectivo del movimiento escapular. Para ello, deberemos trabajar incidiendo en ejercicios de control motor, propioceptivos y de reeducación postural. También será necesario trabajar a nivel fascial y muscular, relajando la musculatura que se encuentra acortada y potenciando la que se encuentra debilitada. Si te interesa la disquinesia escapular y quieres saber más sobre los ejercicios efectivos para su corrección, estate atento o atenta, ya que dentro de muy poco podrás visualizar vídeos con ejemplos de ejercicios y su correcta realización. Muchas gracias por llegar hasta aquí y si te ha gustado el vídeo, dale a like y no olvides suscribirte.